hablando de la vuelta de Britney Spears a la industria musical y acaba de sacar una canción junto con will.i.am, ex miembro de Black Eyed Peas. Vamos a estar escuchándola y vamos a estarla comentando porque ha traído cierta polémica. Así que si están listos, empezamos. Un poquito de contexto. Dentro de lo que es la actualidad de Britney, sabemos que se ha liberado de la tutela de su padre, que durante muchos años, más específicamente 13, la mantuvo controlada tanto financieramente como personalmente, ya que todo lo que regía su vida era controlado por su padre y un grupo de personas que decidían qué era mejor para ella, comillas, comillas, ¿no? Empecemos por ahí. Luego de estos 13 años, ella ha logrado de manera judicial quitarse la tutela del padre y ha empezado a salir a la luz, ¿sí? Ha empezado a hacer más publicaciones, ha publicado un libro hace poco y demás, aunque sí se la nota diferente de la Britney que solíamos conocer. Tiene sentido teniendo en cuenta que estuvo 13 años bajo el mando de otras personas, eso quiere decir que toda decisión de su vida era tomada por otras personas. Acaba de sacar una canción con will.i.am, que la vamos a escuchar a continuación, que se llama Mind Your Business. Vamos a comentarla y vamos a ir viendo qué tal. Una de las cosas que me llamó poderosísimamente la atención antes de comentar la canción es que no eligieron una foto actual de Britney para la portada de la canción. Sí, la foto de Britney que está en la portada de la canción es una foto de Britney de hace unos fácil 15 años atrás. Y digo 15 como digo 20. Eso particularmente me llamó mucho la atención, no para bien, no para bien la verdad. Vamos a escuchar la canción y la vamos comentando. Ahora que estamos viendo toda la imagen, se puede pensar que al estar... tiene toda la pinta de estar generada con inteligencia artificial, ¿sí? Tiene toda la pinta porque will.i.am se ve demasiado animado como para que sea una imagen real, ¿sí? Entonces quizás al estar generada con inteligencia artificial, que eso es algo que tendremos que investigar porque la verdad es que no estoy segura, la imagen de Britney tendió a parecerse mucho más a la imagen de Britney que tenemos de la Britney de Crazy, ¿sí? De la Britney de Oops, I Did It Again. No lo sé, pero sí hace un poco de ruido y genera alguna disonancia que no sea la Britney de hoy la que aparezca en la imagen, porque will.i.am, pese a que está en inteligencia artificial, sí es el will.i.am de hoy. Vamos a seguir escuchando la canción y vamos comentando. Mind your business, bitch. Where she at, where she at, where she at, where she at, where she at? There she go, there she go, there she go, there she go, there she go. What she do, what she do, what she do, what she do, what she do. Too much watching me, watching you. Ok, la canción es bastante similar, por lo menos lo que estamos escuchando hasta el momento, a la canción que ya había hecho con will.i.am hace varios años atrás, allá por 2000, miren, no estoy muy segura de los años, 2014, 2015, en donde salió la mítica frase It's Britney Bitch, ¿sí? La canción se escucha un poco robótica, pero no puedo adjudicarle que se escuche robótica a que la canción, no sé, sea armada con inteligencia artificial y ninguna de esas movidas, porque hoy en día mucha música se escucha de esa manera y tiene que ver con los procesos de la voz, ¿sí? Tiene que ver con los procesos que se le haga a una voz. En este caso, will.i.am siempre se destacó por hacer una música medio pop electrónica que tiende a tener voces robóticas. Entonces, hay como mucha polémica y hay también como muchas teorías con respecto a si la voz de Britney está generada con inteligencia artificial, a si se utilizaron palabras de Britney, se grabó esa voz utilizando esas palabras. O sea, hay mucha teoría. No se puede asegurar a ciencia cierta que así sea, ¿sí? No he visto ningún video de Britney grabando la canción, ¿sí? Si hay algún video me lo pueden dejar, así lo podemos mirar. Pero la canción suena como las canciones de will.i.am, de eso no hay ningún tipo de duda. Y tiene una onda bastante pop electrónica muy bailable. Suena bien, vamos a seguir escuchando. Ok. A ver, hay como mucho patrón de repetición
en la canción, sí, es como que una frase se repite muchas veces y eso a procesos de grabación les cuento que no es que el artista haya repetido la frase muchísimas veces, sino que se graba una sola vez y eso sí ya es por repetición. Sí siento como que esta canción está muy generada desde el lado de la producción, ¿ok? Está muy generada desde el lado de la producción. La voz está bastante retocada, se puede escuchar la voz clásica de Britney, sin embargo la voz está bastante retocada y al tener tanta frase parecida, habrá grabado una sola vez la frase y se ha repetido en postproducción, ¿ok? Lo que está sucediendo con Britney en general, amo a Britney y no hay nada que me gustaría más que empezar a hacer conciertos y ir a verla en vivo. O sea, realmente creo que todos los que somos fans de Britney nos gustaría verla en vivo real. Es un poco lo que pasa, sí, verla haciendo un vivo de Instagram o verla haciendo un vivo de TikTok o anunciando algún concierto, ojalá que lo pueda hacer pronto, pero sí se genera como, o está sucediendo esto de que se genera todo un halo de misterio porque todo lo que produce, todo lo que está sacando, ¿sí?, de manera pública, tanto posts de Instagram como canciones, como apariciones públicas, tienen como algo que no termina de encajar, ¿sí? Entonces, eso es lo que también genera dudas o genera estas teorías y demás. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es la canción per se, sí hay un 80% de la canción generado en postproducción. De eso no hay duda. Mind your business, bitch. Mind your business, bitch. Mind your business, bitch. Too much looky, get up off me, too much watchy wah. Hands up in the cookie jar, they watching me, they watching ya. De hecho, hasta podría decir que el beat suena parecidísimo a la canción que hicieron ellos anteriormente. O sea, muy, muy parecido. When the Answers on the Club, soy malísima con las letras, na 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 na, na 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 na, na na na, scream and shout, I wanna me the shout and let it all out, scream and shout and let it out, I said, oh, we go, we go, we go. Para mí suena muy parecida la melodía a la canción anterior, muy, muy parecida. They got eyes up in the sky, so pose for that camera. They follow me, follow me, follow me, follow me. Uptown, downtown, everywhere, turn around. Hollywood, London, snap, snap is the sound. Paparazzi shot me, I am the economy. Follow me, follow me, follow me, follow me. Realmente me encantaría decir que la canción me gusta, ¿eh? O sea, si me la pongo a escuchar en Spotify y voy caminando por la calle, probablemente la escucharía completa. Ahora, me duele, o sea, me gustaría decir que puedo reconocer a Britney en esta canción, pero la realidad es que no puedo. O sea, sí está la baby voice, sí está la tonalidad, pero no suena como la voz de Britney. No sé qué opinamos acerca de este asunto. Con respeto pueden dar todas las opiniones que quieran. Yo se los digo escuchándolo por primera vez. Capaz que si lo vuelvo a escuchar 2, 3, 4 veces, puedo reconocer la voz de Britney en esta canción. Pero realmente se me hace muy difícil encontrarla. Tiene mucho proceso y los momentos en los que canta ella completamente, o sea que hace 2 o 3 frases, hay cosas de su voz que no suenan tan Britney como sonaba Britney. Puede haberle cambiado la voz por la medicación, por un montón de cosas, puede haberle cambiado la voz. Sin embargo, es extraño, es un poco extraño. Where she at, where she at, where she at, where she at, where she at. There she go, there she go, there she go, there she go, there she go. What she do, what she do, what she do, what she do, what she do. Too much watching me, watching you. Manjobi, 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 manjobi. De hecho, tienen más peso real los coros que las voces de ellos dos. O sea, se notan más reales, más grabadas los coros que las voces de ellos dos. Man your business, Mind your business, bitch. Mind your business, bitch. Mind your business, bitch. Mind your business, bitch. Bueno, y estos efectos así medio Daft Punk son los efectos clásicos que usa will.i.am. Sí, o sea, la canción tiene un sello de will.i.am bastante grande,
Sin embargo, tanto la voz de will.i.am, ojo, que no estoy hablando solo de Britney, tanto la voz de will.i.am como la de Britney están extremadamente procesadas, lo cual es muy raro para will.i.am y para Britney. Mind your business, bitch. Mind your business, bitch. Mind your business, bitch. Too much looky. I'm so sick of all these looky. Acá menos. Everybody looking at me like I was the breaking news. Acá se puede notar un poquito más cruda la voz de will.i.am, un poquito más cerca. Police got a stain, watching every step I take, every move I make, every breath I take. If they don't get up out my face, I'll send the dogs. A mí me mata esto, de verdad, o sea, escuchen esto. Yo no sé si es por el procesamiento, pero hay momentos en donde parece que la voz de Britney está generada con inteligencia artificial. Pero de verdad te lo digo, O sea, sumamente preocupante. Every step I take, every move I make, every breath I take. Miren, If they don't get up out my face, I'll send esa the parte. dogs out. 5 seconds and then the dogs come out. ¿Hay algún productor en la sala, por favor, que pueda dejarme un comentario de si esto es algo común en una producción que quizás tiene Melodyne y Autotune? Porque hay saltos de la voz que se me hacen extremadamente extraños. You know what happens when the dogs come out. None of your business. Mind your beat, 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 mind your beat. Mind your business. Más allá de que la letra es, ya les digo, es una repetición de una frase que en producción se ha tratado de distintas maneras, pero si el artista, en este caso Britney, la grabó, o sea, grabó esta frase, es una frase que se ha repetido en toda la canción. Lo mismo que el primer y segundo estribillo, que dicen lo mismo. Es un copy-pega esto. Los coros me encantan, Pero ¿pueden notar la diferencia de la humanidad que maneja los coros, pese a que tienen cierto tratado en producción, y la voz de Britney que parece total y completamente robótica, sin ningún tipo de esencia? Eso es lo que me hace pensar a mí que puede llegar a estar generada por una inteligencia artificial. No sé, ¿qué opinamos, gente? Me interesaría saber, ¿realmente esperaba el estreno de esta canción de Britney? Me encanta Britney, me parece que ha pasado por 1000 cosas, me parece que es una mujer que se ha tenido que enfrentar a toda la mierda que el mundo del entretenimiento y la industria musical tiene para dar, y aún así está viva a día de hoy. Uno no entiende cómo, pero de todas formas creo que hay algo que no me termina de cerrar de esta canción. Me gustaría que ustedes me dejaran en comentarios. A ver, si la escuchamos sin analizarla, ¿es bailable? Es bailable. ¿Es una típica canción de will.i.am? Sí, tiene algunas marcas de la típica música que saca will.i.am. Pero si nos ponemos a escucharla detenidamente, no sabría decirles si está Britney ahí realmente. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan, ¿sí? Comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen en la descripción de este video mis redes sociales, pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.